Buenas tardes a todos. Soy Beatriz Kaiser y esto es Pulso Geosocial, un espacio de conversación y análisis donde cada semana vamos a abordar los acontecimientos más importantes de la actualidad internacional para intentar comprender los procesos políticos, sociales, culturales y tecnológicos que están transformando nuestro mundo. Me va a acompañar todas las semanas Ivonne Alves García, comunicadora geosocial contemporánea, con quien vamos a reflexionar sobre los hechos que marcan nuestra época desde una mirada integral que conecta la geopolítica, la sociedad, la cultura y el comportamiento humano. Porque detrás de cada noticia existen procesos más profundos que muchas veces pasan desapercibidos y que ayudan a entender mejor el rumbo de nuestras sociedades. Hoy vamos a analizar una controversia que volvió a ocupar espacio en la agenda internacional. Rusia denunció nuevamente que Estados Unidos ocultó información sobre laboratorios biológicos financiados o apoyados por Washington en Ucrania. Se trata de un tema especialmente sensible porque esos laboratorios estaban ubicados en un país fronterizo con Rusia, en una de las zonas de mayor tensión geopolítica del planeta, y porque la investigación biológica puede tener aplicaciones sanitarias, científicas, defensivas o eventualmente militares. Durante años, gran parte del debate público osciló entre dos extremos: quienes denunciaban programas secretos de armas biológicas y quienes negaban completamente la existencia de cualquier infraestructura vinculada a Estados Unidos. Sin embargo, hoy sabemos que sí existieron programas de cooperación biológica financiados por Washington en Ucrania. Lo que continúa siendo objeto de discusión es cuál era exactamente el alcance de esas actividades y qué mecanismos de supervisión internacional existían sobre ellas. Para ayudarnos a comprender este tema, le doy la bienvenida. Beatriz, muchísimas gracias por abrir este nuevo espacio, ¿no? Este nuevo espacio de reflexión acá en Humo y Espejos. Realmente mis mayores deseos para que Pulso Geosocial empiece con mucha fuerza, con mucha energía y tenga una larga vida en este espacio. Así que muchísimas gracias de corazón. Gracias, Ivonne. Cuando Rusia vuelve a denunciar la existencia de laboratorios biológicos vinculados a Estados Unidos en Ucrania, ¿de qué estamos hablando exactamente y qué aspectos de esa denuncia están efectivamente documentados? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿No? Es bastante complejo a veces esos temas. Lo que sí sabemos que no estamos hablando de estos búnkeres que aparecen en las películas en Hollywood, ¿no? Donde los científicos ahí con trajes amarillos fabrican bombas de virus para soltar en Moscú, que se muestra todo un viaje, toda una ficción. Yo creo que el tema es mucho más sutil en la vida real y por supuesto muchísimo más peligroso, porque estamos hablando de una red de laboratorios civiles ucranianos preexistentes que fueron absorbidos, financiados y remodelados por el aparato militar de los Estados Unidos. O sea, el corazón del problema es el concepto de uso dual, ¿no? La misma tecnología, las mismas cepas y los mismos reactivos que sirven para investigar cómo frenar una epidemia de peste o de anthrax, si se quiere, también se utilizan para estudiar cómo hacer que estos mismos patógenos sean más resistentes o letales. Entonces, en biología, la diferencia entre un escudo y una espada depende únicamente de quién apriete el botón y de los datos que se guarden en secreto, por supuesto. Entonces, dejando de lado la propaganda de guerra que hay, no lo podemos negar, los documentos oficiales, que muchos de ellos son públicos en los registros de contratos de gobierno de los Estados Unidos y de la Convención sobre las Armas Biológicas,
confirma de alguna manera lo siguiente. Por ejemplo, el contrato con el Pentágono, ¿no? Eso está plenamente documentado en el acuerdo del año 2005 entre el Ministerio de Salud de Ucrania y la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa, ¿sí? De Estados Unidos. Y no lo firmó una ONG médica, lo financió el Departamento de Defensa estadounidense. Y no lo digo yo, eso surge de los documentos firmados en este entonces. Si hablamos del financiamiento, por supuesto, para estas cosas siempre hay partidas presupuestarias y hay un financiamiento millonario, ¿no? Porque se han auditado transferencias por decenas de millones de dólares destinadas a la modernización de laboratorios en ciudades como Kiev, Kharkov, Odessa y Leópolis. Entonces, el dinero se usó para instalar sistemas de seguridad informática y física controlado bajo los estándares estadounidenses. También está el tema de la custodia de los traslados de cepas, ¿sí? Está documentado que estos laboratorios albergaban colecciones de patógenos peligrosos heredados de los programas científicos de la Unión Soviética bajo el ala de la DTRA que yo mencioné anteriormente, y se consolidaron estas muestras, ¿no? Se consolidaron estas muestras y se realizaron proyectos de investigación conjunto donde científicos estadounidenses tuvieron acceso directo a los mapas genéticos de esos virus locales. Entonces, ¿qué es lo que está bajo sospecha? Existen los documentos sobre los proyectos específicos como los proyectos UP4 y UP8 dedicados al estudio de la propagación de enfermedades a través de aves migratorias y ectoparásitos, ¿no? Las garrapatas, mientras Estados Unidos alegan que eran estudios ecológicos para prevenir epidemias naturales. Rusia documentó que la selección de estas especies coincidía con las rutas migratorias que cruzan directamente a su territorio, lo que militarmente se traduce en el estudio de vectores de transmisión asimétrica. Y como bien lo dice Ariel Umpierres, en geopolítica no hay coincidencias, ¿sí? O sea, está documentado que el Pentágono puso un pie financiero y técnico dentro de los laboratorios biológicos de Ucrania, asegurándose el control del material biológico sensible de la región y dejando a Moscú con una infraestructura militar hostil pegada a su frontera. Durante mucho tiempo este tema fue presentado por numerosos medios occidentales como una teoría conspirativa. Sin embargo, más adelante se reconoció la existencia de programas de cooperación biológica en Ucrania. ¿Qué nos dice esto sobre la construcción de los relatos durante los conflictos internacionales? Creo que lo primero que me viene a la mente es que en geopolítica la información no busca informar, sino que busca neutralizar al enemigo, ¿sí? Entonces, este giro de la teoría conspirativa a cooperación biológica, yo creo que nos deja 3 puntos para que prestemos atención. Primero, ellos usan el descrédito como un escudo, ¿no? Etiquetar algo como conspiración, como conspiranoico, yo creo que es el arma de censura rápida, así. Automáticamente lo calificaste de una manera, pierde fuerza, porque eso anula el debate, anula la disciplina a los periodistas, más allá del sobre, para no investigar, y adormece de alguna manera la opinión pública, porque entonces cuando vos querés debatir el tema con alguien va a decir, no, pero esto es conspiranoia, este es una conspiración. Y la verdad yo creo que es un activo bastante elástico, ¿no? Porque los relatos cambian según la conveniencia del frente. Cuando la presencia del Pentágono se volvió inocultable para todo el mundo por la misma confesión, ¿no? De Victoria Nuland, y la narrativa no podía seguir siendo eso es conspiración. Entonces pasó en 24 horas no más a eso no existe, esto no existe. Y en poco tiempo no, sí existe,
pero es por la salud mundial. Se entiende la transformación que se va dando, ¿no? Entonces, y usan a la prensa hegemónica de comunicación, en tiempos de guerra principalmente, el mito de la prensa occidental, bueno, ya sabemos que no existe, ya sabemos que se cayó hace rato, y las grandes cadenas corporativas funcionaron y funcionan de facto como el brazo propagandístico de la OTAN, ¿no? Repitiendo el libreto así, sin mirar, sin mirar siquiera un documento, sin leerlo. O sea, es un copy-page. Mandan la información, los periodistas lo recitan y ya está todo bien. Entonces, la verdad en un conflicto, y no es nada novedoso lo que voy a decir, la verdad en un conflicto internacional o nacional, en todos los conflictos, yo creo que es la primera baja que hay. Lo que te venden como una locura paranoica es, yo creo que casi siempre un secreto de Estado que todavía no saben cómo justificar. Este es el tema. Estados Unidos sostiene que esos laboratorios tenían fines sanitarios, epidemiológicos y de bioseguridad. Desde una perspectiva geopolítica, ¿por qué Rusia considera insuficiente esa explicación? Y porque para el Kremlin la explicación sanitaria de Washington es una tomada de pelo. Perdón no ser tan académica, es una tomada de pelo que desafía las leyes más básicas de la estrategia militar. En la geopolítica de las superpotencias, las intenciones declaradas no valen nada en definitiva. Lo único que importa son las capacidades reales desplegadas en el terreno, ¿sí? Entonces, Rusia considera inaceptable esta respuesta por tres razones que son bastante concretas y muy difíciles de debatir. Primero, el dilema del uso dual, ¿no? En la biotecnología moderna, como yo dije antes, la línea entre defensa y ataque es invisible. Lo sabemos en las artes marciales, el mismo punto que se puede apretar para curar, también se puede apretar para matar al adversario, ¿sí? Entonces, para desarrollar una vacuna o un escudo contra un patógeno letal, primero tenés que aislarlo, ¿sí? Tenés que secuenciarlo y manipular este patógeno. Quien tiene la capacidad de defenderse de un virus modificado, tiene automáticamente la capacidad técnica para usarlo como un arma biológica, ¿sí? Lo otro es la ruta del dinero. Sí, siempre decir follow the money, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? Si el objetivo fuera puramente la salud pública y la prevención de epidemias civiles, los fondos e inspectores provendrían de alguna manera de la OMS, ¿sí? De la Organización Mundial de Salud, el CDC o de ministerios civiles. En este caso, el dinero y la gestión técnica en Ucrania dependían directamente de la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa, del Pentágono. Ahí radica la diferencia. Ninguna potencia acepta que el ejército de su rival financie laboratorios biológicos a metros de una frontera simplemente por filantropía médica. Hay que ser muy naif para creer esto, ¿no? Y lo tercero es el cerco y la falta de control. Estados Unidos se ha negado sistemáticamente desde el 2001 a firmar el protocolo de verificación circulante de la Convención sobre Armas Biológicas, ¿sí? Al no haber inspecciones internacionales neutrales ni acceso para científicos rusos, Moscú asume lo que es lógico, asume el peor escenario posible, que Estados Unidos estaba utilizando el territorio de un tercer país con regulaciones laxas para externalizar riesgos biológicos y acumular datos genéticos y epidemiológicos de la región euroasiática para su propio beneficio estratégico. Entonces, para Rusia, aceptar la versión final del fin sanitario sería un acto de ingenuidad suicida, ¿sí? En el ajedrez geopolítico, la infraestructura del Pentágono en tu frontera es una amenaza militar activa sin importar el cartel que le cuelguen en la puerta.
algo bastante obvio, ¿no? Totalmente. Ivonne, ¿hasta qué punto la guerra en Ucrania ha dejado de ser un conflicto militar convencional para transformarse en un escenario donde convergen inteligencia, tecnología, infraestructura estratégica, información, sanciones y otros mecanismos de presión entre potencias? Para esta respuesta yo siempre tomo como referencia a Marcelo Ramírez, ¿no? Que siempre está hablando que este conflicto, ¿no? Ha dejado de ser convencional hasta el punto de que el territorio ucraniano es solo el teatro de las operaciones físico, ¿no? De una guerra híbrida global y total entre las potencias. La confrontación militar tradicional, de alguna manera, mutó en un choque multidimensional por diferentes factores, ¿no? Por la sustitución de tropas, por la tecnología, esta es una de las primeras cosas. La OTAN no pone soldados en primera línea, pero aporta constelaciones de satélites privados como Starlink, inteligencia artificial y datos de objetivos en tiempo real, ¿no? ¿Y qué pone Ucrania? Terrible. Ucrania pone los muertos y Occidente pone de alguna manera el cerebro tecnológico, ¿sí? Ahora, si vamos a hablar del armamentismo y de la infraestructura, los frentes de batalla clave se trasladaron a la zona gris, ¿sí? El sabotaje mismo, si se acuerdan, de los gasoductos Nord Stream y los ciberataques masivos a redes eléctricas, demuestran de alguna manera que los recursos energéticos y de conectividad son ahora objetivos militares legítimos, ¿no? Tengamos en cuenta la guerra financiera, la guerra informativa, entonces el bloqueo del sistema SWIFT, ¿sí? La confiscación de reservas soberanas rusas, la censura algorítmica en redes sociales occidentales convirtieron la economía y la información en armas de destrucción masiva. Entonces, Ucrania ya no es una guerra por un pedazo de tierra, nunca lo fue. Nunca lo fue. Marcelo Ramírez acá en el canal Humo y Espejos lo está diciendo desde aquel 2022 cuando empezó la operación especial militar, ¿sí? Hoy yo creo que Ucrania es el primer laboratorio del siglo XXI, donde las superpotencias miden todo su poderío tecnológico, financiero y de inteligencia. Y los tipos que hacen estiran la cuerda al límite sin llegar a un choque nuclear directo. Pero bueno, más de uno está presionando de alguna manera a Putin para que apriete el botón rojo. Tema. Los recientes ataques con drones contra Moscú volvieron a poner sobre la mesa el riesgo de una escalada. Aunque no exista una relación directa demostrada con los laboratorios biológicos, ¿forman parte ambos fenómenos de una misma lógica de confrontación estratégica entre Rusia y Occidente? Yo creo que sí, que ambos fenómenos responden a una misma lógica de guerra simétrica y guerra híbrida, donde Occidente empuja constantemente las líneas rojas de Moscú sin declarar una guerra abierta, ¿no? Entonces, hay una conexión estratégica, ¿sí? Lo primero en pensar es el traslado del costo de la guerra, porque los laboratorios en la frontera buscaban cercar la seguridad estructural de Rusia, los drones en Moscú buscan romper esta sensación de normalidad y golpear no solo el corazón político del Kremlin, sino que hacer terrorismo con la población, ¿sí? Hay también una táctica de la negación plausible, ¿sí? En ambos casos, Estados Unidos y la OTAN aportan el financiamiento, la tecnología y la inteligencia, pero se lavan las manos diplomáticamente, diciendo que la ejecución corre por cuenta de Kiev, ¿sí? Kiev es el ariete, pero ¿quién empuja al ariete? ¿Quién pone a la gente ahí para hacer fuerza? Entonces, ellos piensan
hay una escalada calculada y el desgaste, ¿sí? Y ambos elementos demuestran que Occidente utiliza métodos no convencionales para desgastar la resolución rusa, asumiendo que Moscú nunca va a responder con su arsenal atómico. Ellos tientan al límite la paciencia estratégica de Kremlin y yo espero que realmente tenga una gran paciencia, porque si no, la última posibilidad es una tercera guerra mundial nuclear. Eso queremos todos. Tremendo, tremendo. Ivonne, para finalizar este primer programa, quisiera pedirte una reflexión. Más allá de las acusaciones cruzadas y de las narrativas que suelen imponerse en tiempos de guerra, ¿qué enseñanza debería extraer el público sobre este caso y sobre la importancia de exigir transparencia en asuntos que involucran seguridad, ciencia y relaciones internacionales? Mira, yo creo que los laboratorios, los drones en Moscú son en definitiva dos caras de la misma moneda, ¿no? Son herramientas que están diseñadas para llevar la guerra al territorio soberano ruso, desgastando de alguna manera al enemigo desde la sombra y desde diferentes posiciones. Y yo creo que la gran enseñanza que podemos sacar de este caso es que en tiempos de guerra, la inocencia, y no lo digo, y lo digo sinceramente, ¿no? La inocencia es un suicidio intelectual. Sí, el público, no solo nuestro público que tenemos en este canal, pero el público en general debe entender que la ciencia y la salud pública no son territorios neutrales, son extensiones del poder militar y de las superpotencias, ¿no? Y de esta disputa yo creo que nos quedan algunas observaciones para el futuro. Por ejemplo, el peligro de los cheques en blanco, ¿sí? Porque cuando los gobiernos financian investigaciones biológicas complejas bajo el rótulo de bioseguridad o salud mundial, la gente común tiende a bajar la guardia porque dice, bueno, es para mi bien, me van a proteger, ¿no? Y yo creo que debemos exigir transparencia y exigir transparencia no es una opción conspirativa, yo creo que es un derecho, ¿sí? Una necesidad para evitar que laboratorios civiles se muten en amenazas militares. Y, y también evitar el monopolio comunicacional, porque si la opinión pública acepta pasivamente que el aparato mediático corporativo catalogue qué es verdad y qué es conspiración, yo creo que renuncia a su propia capacidad de análisis crítico, ¿no? Los relatos oficiales están diseñados para ganar guerras. Tenemos que ser conscientes de esto. No están diseñados para informar al público, al ciudadano común. Entonces, hay un vacío legal global, ¿sí? La falta de mecanismos de inspección vinculantes y transparentes en tratados internacionales, como la Convención de Armas Biológicas, por ejemplo, y eso nos deja de alguna manera a merced de la buena voluntad de potencias que operan con un pragmatismo cínico, si se quiere. Entonces, ante el secretismo militar disfrazado de ciencia en zonas de conflicto, yo creo que la desconfianza ciudadana, ¿sí? No es una paranoia, sino que es una herramienta legítima de autodefensa que debemos utilizar cada vez más. Muchísimas gracias, Beatriz, un placer. Ivonne, un placer tenerte en esta primera edición de Pulso Geosocial. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Los invitamos a suscribirse al canal, a darle like y también a compartir estos contenidos. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos.